Bienvenidos al máster en ecografía musculoesquelética, reumatológica y traumatológica. Mi nombre es Ana Rodríguez García, trabajo en el Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y soy profesora en la Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Reumatología. Estamos en el módulo 3 de estudio soroanatómico normal y vamos a ver la exploración normal del tobillo y del pie. La exploración debe ser sistematizada. Vamos a recalcar la posición del paciente, que en todas las estructuras tenemos que estudiar los dos planos, longitudinal y transversal, que es importante barrer de medial a lateral y de proximal a distal o al revés para tener una imagen de toda la estructura estudiada, que muchas veces el examen dinámico nos puede ayudar y que tenemos que correlacionar entre los datos que obtengamos en la exploración ecográfica y la patología del paciente. El pie es una estructura compleja anatómica y funcionalmente que contiene múltiples huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Vamos a repasar un poquito la anatomía, los huesos que forman el pie, la anatomía del pie. En la zona posterior tendremos dos huesos, el calcáneo y el astrágalo. El astrágalo se articula en la zona medial con el navicular o escafoides y a su vez con las tres cuñas, primera cuña, segunda cuña y tercera cuña. Cada una de estas cuñas se articula con su metatarsiano correspondiente. En la parte lateral, el calcáneo se articula con el cuboides y el cuboides directamente con el cuarto y con el quinto metatarsianos. De tal manera que al ver el pie en la zona lateral tendremos el calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano. La tuberosidad del quinto metatarsiano se identifica fácilmente al palpar el pie y en la zona medial veremos el astrágalo, el escafoides, la primera cuña, primer metatarsiano y ya las falanges del primer dedo. La exploración, como en todas las articulaciones, es sistematizada y la vamos a dividir en anterior, medial, lateral, posterior y plantar. Vamos a comenzar con la exploración de la cara anterior del tobillo-pie. Recordando las estructuras tendinosas que nos encontramos en la cara anterior del pie, tendremos que el tendón que nos aparece más medial es el tendón tibial anterior, a continuación estará el tendón extensor del primer dedo y a continuación el extensor común. Es importante recalcar que estos tendones tienen vaina a nivel del tobillo, pero que una vez que llegamos al tarso pierden la vaina, de tal forma que los tendones extensores de los dedos son tendones que no tienen vaina sinovial. En la exploración anterior del tobillo vamos a ver el receso tibio-astragalino anterior, el tendón tibial anterior, extensor largo del primer dedo, tendón extensor común, articulaciones del tarso y articulaciones de los dedos, metatarsofalángicas e interfalángicas. Para explorar la cara anterior del tobillo-pie en longitudinal, el paciente se coloca en decúbito supino con la rodilla en flexión de 45 grados y el pie apoyado en la camilla. La sonda se coloca longitudinal al eje mayor de la pierna en el aspecto anterior del tobillo y las estructuras óseas que tengamos son la tibia distal y el astrágalo. Quiero recalcar que es importante el hacer, como ya he comentado previamente, un barrido de toda la articulación, explorar la línea media, pero también explorar el receso lateral y el receso medial. Con el paciente en esta posición, la imagen ecográfica que tenemos sería contorno óseo de la tibia, contorno óseo del astrágalo, y aquí ya vemos que acaba el astrágalo, tendríamos articulación astrágalo-escafoidea.
Podemos ver también cartílago articular sobre el astrágalo y aquí tendríamos la articulación tibia-astragalina. Aquí tenemos un tendón con su aspecto fibrilar que, dependiendo de la zona en la que estemos, podrá ser cualquiera de los 3 tendones que hemos comentado previamente. Con el paciente en la misma posición, si giramos la sonda para ponerla en transversal, veremos los tendones en plano transversal. Tendremos el perfil óseo del astrágalo con el cartílago articular y los tendones que, como recordamos, de medial a lateral son el más medial, el tibial anterior. A continuación estará el extensor del primer dedo y luego el extensor común. Podemos ver también los vasos pedios. Los tendones se visualizan primero en plano transversal y pueden tener como en este caso una mínima cantidad de líquido, que una vez que los hemos visto en plano transversal podemos pasar a identificarlos en plano longitudinal. Para explorar el tarso, al paciente lo mantenemos en la misma posición y tendremos que valorar todas las articulaciones del tarso que hemos visto antes. La articulación astrágalo-escafoidea, escafoides con las cuñas, cuñas con los metatarsianos, articulación de calcáneo con cuboides y de cuboides con cuarto y quinto metatarsiano. Con el pie colocado en esta posición, vemos, aquí tendríamos la articulación del astrágalo, que tiene un perfil, el contorno óseo del astrágalo, que tiene un perfil característico con su cartílago, escafoides y cuña, que dependiendo de en qué dedo estemos, pues puede ser primera, segunda o tercera. Todas las articulaciones del tarso son parecidas, son pequeñas articulaciones, pero es importante verlas porque con cierta frecuencia, sobre todo la astrágalo-escafoidea, pueden tener patología. Con el paciente en la misma posición, si giramos la sonda transversal, pues obtendremos una vista en transversal, en este caso a nivel de las cuñas de estas articulaciones. Para explorar los dedos, la articulación metatarsofalángica, el paciente se mantiene en esta posición y ponemos la sonda en longitudinal sobre la articulación metatarsofalángica correspondiente. Las referencias óseas serán la cabeza de cada metatarsiano y la base de la falange proximal. Y la imagen ecográfica: cabeza del primer metatarsiano, cartílago y primera falange. Más superficial tendríamos, aquí no se ve muy bien, pero estaría el tendón extensor de los dedos, que, como ya he comentado previamente, en la zona de los dedos no tiene vaina sinovial. También es importante saber que las articulaciones metatarsofalángicas normales pueden tener, sobre todo la primera, una pequeña cantidad de líquido, pues soporta más peso que otras articulaciones, y esta pequeña cantidad de líquido puede ser fisiológica sin tener mayor importancia. En la exploración medial del tobillo, los tendones que aparecen en la cara interna del pie a nivel retromalolar interno serían: el más pegado al maleolo sería el tendón tibial posterior. A continuación viene el tendón flexor común de los dedos, el paquete vasculonervioso tibial posterior y, por último, el tendón flexor del primer dedo. Todos ellos se mantienen en su lugar porque existe un retináculo sobre ellos, un retináculo flexor, que es el que hace que estén en la posición que deben ocupar. Por tanto, en la exploración medial tendremos que ver el tendón tibial posterior, el tendón flexor largo de los dedos, la arteria y nervio tibiales posteriores y el flexor largo del primer dedo. Para explorarlo, el paciente se coloca en decúbito supino con el pie en ligera eversión. Colocamos la sonda con el extremo anterior de la sonda sobre el maleolo medial y paralela a la sonda paralela a la planta del pie.
Por tanto, con la sonda en posición transversal tendríamos el contorno óseo del maleolo, adyacente a él estaría el tendón tibial posterior, a continuación el tendón flexor común, el paquete vasculonervioso con esta imagen parecida a una cara de Mickey Mouse, y un poco más posterior estaría el tendón flexor del primer dedo, que es más fácil localizarle cuando decimos al paciente que haga una flexión activa del primer dedo. Sobre ellos estaría el retináculo flexor que hemos comentado antes. Con la misma postura del paciente giramos la sonda a longitudinal y la imagen que obtenemos sería el maleolo y sobre el maleolo el tendón correspondiente. El tendón que aparece más pegado al maleolo sería el tendón tibial posterior, y a medida que nos vamos un poquito más hacia la parte posterior tendríamos el flexor común y todavía más posterior el paquete vasculonervioso y el tendón del flexor del primer dedo. Los podemos seguir en longitudinal, pero no es fácil porque los tendones se van curvando para adaptarse a la curvatura que presenta el maleolo, entonces hay que ir girando la sonda para evitar la anisotropía y poder verlos bien. A nivel inframaleolar podemos seguir el tendón del tibial posterior que se inserta en la tuberosidad del escafoides. Colocamos el extremo de la sonda, como vemos aquí, sobre el escafoides y la imagen que tenemos sería esta. Contorno óseo del escafoides, aquí vemos el astrágalo y aquí tendríamos el tendón tibial posterior con su inserción a nivel del escafoides. En los tendones flexores, tanto el flexor común como el flexor largo del primer dedo, la inserción la hacen en la bóveda plantar. Entonces vemos que se van metiendo hacia la bóveda plantar. Seguirlos en la planta del pie es un poco más complicado. A continuación vamos a pasar a la exploración de la cara lateral del tobillo. En la cara lateral del tobillo tenemos dos tendones. Tenemos el tendón peroneo largo y o longus y el peroneo corto o brevis. Ambos comparten una vaina común justo en la zona retromaleolar y cada uno tiene su propia vaina a nivel inframaleolar, pero a nivel de la inserción del peroneo corto, que se inserta en la base del quinto metatarsiano, vemos que no tiene vaina. El peroneo largo a este nivel se mete también hacia la planta del pie. Por tanto, en la exploración lateral podremos ver el tendón del peroneo brevis, el tendón del peroneo longus y la articulación subastragalina. Para explorar la cara lateral del tobillo, el paciente se coloca en decúbito supino con el pie con una leve inversión. La referencia ósea es el maleolo peroneal. Entonces ponemos lo mismo que en la cara interna, un extremo de la sonda sobre el maleolo y la sonda paralela a la planta del pie. Y la imagen que obtenemos sería el maleolo y los tendones peroneos. El peroneo brevis es el que aparece más cerca del contorno óseo. Los podemos seguir en transversal hasta su inserción y los podemos seguir también en longitudinal. Para seguirlos en longitudinal, al paciente lo mantenemos en la misma postura y rotamos la sonda para ponerla en longitudinal, y la referencia ósea que tendremos será también el maleolo peroneal. Aquí tendremos el maleolo y los tendones peroneos, el brevis más cerca de la cortical y el longus un poco más alejado sobre el brevis. Como he comentado antes, el tendón peroneo brevis se inserta en la base del quinto metatarsiano y hasta ahí es fácil seguirlo. Podemos seguirlo con la sonda hasta su inserción en la base del quinto metatarsiano. El longus podemos seguirlo hasta la zona en la que se mete hacia la bóveda plantar. También en la cara lateral podemos explorar la articulación subastragalina.
El paciente se mantiene en la misma posición y la sonda, como vemos aquí, se coloca caudal y distal al mareolo lateral, en una posición un poquito oblicua hasta encontrar el espacio entre el calcáneo y el astrágalo. Podemos ver contorno óseo entre calcáneo y astrágalo, y aquí estaría la articulación la cara lateral de la articulación subastragalaria. Vamos a pasar a continuación a explorar la cara posterior del tobillo. La cara posterior del tobillo, la estructura más importante que tenemos que ver, bueno, tenemos un hueso que sería el calcáneo, y la estructura más importante que tenemos que ver aquí es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es el tendón más fuerte y más grueso del cuerpo. Está formado por fibras del gemelo y por fibras del sóleo, que es un poco se sitúa profundo a los gemelos. Es un músculo que es flexor plantar. En la exploración posterior veremos el tendón de Aquiles, la tuberosidad del calcáneo, y pueden existir dos bursas, una bursa retrocalcánea o preaquilia y una bursa subcutánea calcánea, pero en condiciones normales habitualmente no las vemos o vemos una mínima distensión, sobre todo a nivel de la bursa retrocalcánea. Para hacer la exploración de la cara posterior del pie, el paciente se sitúa en decúbito prono, con el pie colgando un poquito fuera de la camilla, y le pedimos que haga un poco de flexión dorsal. Las referencias óseas que nos vamos a encontrar serían el calcáneo, la zona posterior del astrágalo y la zona posterior de la tibia. Colocamos la sonda sobre el calcáneo paralela al eje de la pierna. Hay que tener en cuenta que esta flexión dorsal, si queremos valorar la señal Doppler, no podemos hacerla, porque aquí el tendón está haciendo fuerza, y para valorar la señal Doppler debería estar relajado, como veremos ya más adelante. Aquí tenemos la imagen ecográfica, en el cual tenemos contorno óseo del calcáneo, receso posterior de la articulación entre tibia y astrágalo, que aquí estaría, y receso posterior de la articulación entre astrágalo y calcáneo o subastragalina, que estaría aquí. Aquí vemos la estructura fibrilar del tendón de Aquiles, que se curva un poquito en su inserción y que tenemos que tenerlo en cuenta para orientar la sonda evitando la anisotropía, y en esta zona tendríamos la grasa de Käfer. Poniendo la sonda con el paciente en esta misma posición en transversal, pues nos aparecería el tendón de Aquiles, que se visualiza como una estructura ovalada e hiperecoica y que tenemos que seguir en toda su extensión, desde la zona proximal a distal o de distal a proximal. Pero al igual que en otros tendones anchos, es importante valorarlo en transversal, porque cuando lo estamos explorando en longitudinal solamente estamos viendo la posición del tendón que tenemos en ese momento bajo la sonda, y al explorarlo en toda su longitud en transversal obtenemos una imagen de todo el tendón. Ni que decir cabe que también en longitudinal habría que barrer de medial a lateral para ver el tendón en toda su extensión. Y por último, vamos ya a la exploración plantar del pie. En la exploración plantar del pie tenemos un hueso, que es el calcáneo, y una estructura que aparece aquí, que es la fascia plantar, que se inserta a nivel del calcáneo. Vamos a valorar la fascia plantar, las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas y el espacio intermetatarsiano. Para explorar la fascia plantar en longitudinal, el paciente sigue, como lo hemos colocado para explorar el tendón de Aquiles, sigue en decúbito prono, con el pie colgando fuera de la camilla y el pie con ligera flexión dorsal. Entonces colocamos la sonda en la planta del pie, longitudinal al eje mayor del pie, con el extremo proximal de la sonda apoyado en el talón y el extremo distal
algo más medial, como apuntando hacia el dedo gordo. Y la imagen que tenemos sería el contorno óseo del calcáneo y sobre el calcáneo aparece esta estructura fibrilar casi hiperecogénica que corresponde a la fascia plantar. Para explorarla en transversal, lo único que tendremos que hacer será girar la sonda y obtendremos el contorno óseo del calcáneo y sobre este la fascia plantar. Para hacer la exploración longitudinal de la planta del pie, de los dedos, el paciente sigue en decúbito prono, pero puede apoyar un poquito el dorso del pie sobre la camilla. A veces hay que ejercer un poquito más de presión para alinear bien la articulación con la sonda, y las referencias anatómicas serían la cabeza del metatarsiano y la falange proximal. Aquí tenemos la imagen ecográfica, tendríamos falange y metatarsiano, cartílago articular, tendón flexor. Para hacer la exploración transversal de las metatarsofalángicas, giraríamos la sonda a posición transversal y la referencia ósea sería la cabeza de los metatarsianos. Se visualiza el contorno hiperecoico de la cabeza de los metatarsianos con el cartílago articular. Sobre ellos estaría el tendón flexor y aquí aparece el espacio intermetatarsiano, que generalmente son ecogénicos entre las estructuras óseas.